en el horizonte de la época donde toman forma. En principio, entonces, podemos diferenciar a las obras que permanecen dentro del sentido común vigente de aquellas otras obras que son capaces de nombrar lo oscuramente presentido, que traen a la palabra y a la conciencia lo no dicho y que por tanto resultan radicalmente innovadoras. Se puede imaginar una gama de posibilidades que tiene en un extremo al divulgador que recicla los estereotipos del momento. Su obra puede ser entretenida y llegar al gran público, pero en el otro extremo de la gama tenemos al creador, a la persona capaz de relativizar las representaciones hegemónicas, lo que significa no solo anunciar el futuro, sino también forjarlo. Toda la realidad viene de lo posible, y el autor creativo es capaz de sumergirse en el mundo ignorado de lo posible para emerger con imágenes que son contraintuitivas, en el sentido de estar en contra del sentido común, y hasta chocantes, pero que finalmente resultan visionarias, que seducen a la imaginación y por tanto persuaden, convocan, comprometen. La consecuencia de la creación no es entonces el entretenimiento solamente, sino la redefinición de la realidad, empezando por los cambios en la gente que recibe de lleno los impactos de las nuevas creaciones. En ese sentido, el fundamento del arte, como dice Heidegger, es la poesía, un pensamiento sin palabras, la capacidad de identificar afinidades intempestivas pero iluminadoras, como la carrera se establece, por ejemplo, entre el Cristo crucificado, el Señor de los Temblores, y el Pongo humillado lleno de espanto del capítulo primero de Los ríos profundos. Desde estos supuestos tenemos que preguntarnos qué diferencia Arguedas de su época, en qué aspecto las trasciende. Pero para responder estas preguntas hay que caracterizar lo que es su época, los primeros 69 años del siglo XX. Para avanzar rápidamente, creo que aquello que marca este periodo es la lentísima erosión de la servidumbre. Hablar de servidumbre es aludir al abuso y a la explotación, pero también es referirse a la resignación, a la aceptación de la injusticia. Y ello ocurre en todas las esferas de la vida social, en las calles, en las fábricas, en las escuelas, en los hogares, aparte, por supuesto, de las haciendas y en el campo. En todos lados está presente el hecho colonial de la servidumbre. Mientras tanto, hablar de crítica de la servidumbre es nombrar el impulso que lleva a pensar y sentir que el maltrato debería estar proscrito, que el comunalismo o feudalismo colonial es una herida abierta, que en Perú no habrá nación, sentimiento de confraternidad, hasta que esa herida cicatrice. En la época de Arguedas coexisten el gamonalismo con lo que podríamos llamar el indigenismo criollo, que representa justamente la crítica al abuso sistemático contra el indígena. En realidad, el indigenismo criollo fue minando la legitimidad de la dominación étnica sobre el mundo andino. Si quisiéramos explorar la genealogía de esta sensibilidad, tendríamos que remontarnos a la obra de Bartolomé de las Casas, pero en épocas más cercanas, por supuesto, hay que referirse a la generación del 900. Los intelectuales del 900 crearon una nueva representación del indígena donde ya no se subrayaba simplemente el aspecto abyecto, degenerado, miserable, como ocurría hasta antes, sino que se reconocía una agencia, una posibilidad de cambio, ¿no? Eso está, por ejemplo, en la obra de Ventura García Calderón, que de alguna manera es fundadora de este horizonte de comprensión de la sociedad peruana, ¿no? En un cuento que se llama La venganza del cóndor, que relata el viaje que hace un bachiller con un gamonal, ¿no? Por supuesto que el gamonal, en el transcurso del viaje, va dejando una serie de personas humilladas, con rencores y cuentas por cobrar, ¿no? En algún momento, pues ambos suben una apuesta y resulta que hay un cóndor que comienza a rodearlos hasta que finalmente se acerca al gamonal y con el ala lo derrumba. Entonces, lo que el cuento pretende ilustrar es que si hay una agencia en los siglos que tiene que ver con un pacto con la naturaleza, que tiene que ver con una invocación a estas fuerzas naturales, ¿no? Es una agencia, por supuesto, mistificada, pero de todas maneras ya es una diferencia respecto a la generación anterior. Luego, quizá una de las expresiones más logradas del indigenismo criollo es el vals indio de Alicia Maguiña, ¿no? Donde se condensan con vigor y de manera convincente los elementos más característicos de esta sensibilidad, ¿no? Es decir, la imagen del indio triste, sin luz en la mirada, ¿no? Decaído, solo escombro, pero es una imagen que ya produce rabia, hierro en sangre cuando te nombro, y sobre todo produce la promesa de una expectativa de redención y de futuro compartido, ¿no?
serás otra vez montaña, que habrá fulgor en tus ojos, y feliz serás y feliz seré. Obviamente, Arguedas se dio cuenta de inmediato de los límites del indigenismo criollo, pues en la base de esta postura estaba la negación de la calidad de cultura al mundo indígena, ¿no? En realidad, en el mundo criollo no se había identificado la posibilidad de una modernidad más endógena anclada en el pasado del país. El progreso era concebido como desindigenización, como rechazo a la presión gamonal, sobre todo, ¿no? Pero antes de reconstruir la ruptura arguediana con el indigenismo criollo, tema por demás trabajado, me parece más interesante analizar la relación entre su pensamiento y lo que puede llamarse el mito revolucionario, que es la base doctrinaria de la nueva izquierda. El mito revolucionario surge de la radicalización del indigenismo criollo debido a la influencia de las doctrinas socialistas. La nueva formación ideológica nos presenta una imagen donde domina la pobreza impotente. La idea es que el pueblo sufre y necesita de ayuda, pues no puede por sí mismo. Esta insistencia en la pasividad del pueblo, el tiempo lo demostrará, es engañosa. En realidad, esta idea oculta parcialmente una actitud autoritaria y mesiánica, un deseo de protagonismo de sus creadores. Entonces, los que hacen suyo el mito revolucionario se solidarizan de buena fe con los pobres, quieren ser héroes, pero también quieren mandar y ser reconocidos como salvadores. Hay pues muchos sentimientos mezclados tras este universo ideológico. El mito revolucionario en todo caso se construye con una percepción catastrófica del futuro. El sistema no tiene un lugar para los pobres, que tampoco tienen capacidades como para agenciar su futuro. La juventud sensible tendría que propagar esta imagen de un futuro sin porvenir, y los sectores populares la tendrían que hacer suya, tomando conciencia de la explotación y la exclusión a la que están sometidos. Entonces se dejarían conducir por la gente que sabe. De esta manera, el mito revolucionario abre un horizonte donde el único camino es el cambio violento. Y la base de este mito es una imagen que podríamos llamar miserabilista de lo popular, ¿no? Hay que decir que, por supuesto, la realidad ha discurrido de una manera totalmente distinta a la que era proyectada en el mito revolucionario. El mundo popular ha emergido, sobre todo a cuenta de su propio esfuerzo, y más que la política han sido la economía y el mercado, el arte y la religión, los espacios donde ha logrado crecer y transformarse, para bien y para mal. No obstante, Arguedas no logró marcar una distancia clara con el mito de la revolución, tal como sí lo hizo con el indigenismo criollo. Las cosas son complejas, pues él simpatizaba con la juventud y la idea de un cambio radical, pero no obstante al mismo tiempo rechazaba la violencia, y de otro lado, los dogmas de momento no lo terminaban de convencer. Más autoridad le daba, como ha señalado Carmen María Pinilla, a su propia experiencia, y esta le decía que los migrantes andinos tenían una gran capacidad para salir adelante. Entonces, a diferencia del sentido común de la nueva izquierda, Arguedas veía mucho más que pobreza desesperada del mundo popular. Lo fascinaba la esperanza y el esfuerzo, la fe y lograr un mundo mejor, ¿no? En todo caso, como se ha dicho tantas veces, su apuesta era apostar al cambio y la continuidad. La modernidad no debería ser la continuidad de la imposición colonial. La diferencia, la legítima diferencia dentro de la igualdad era su perspectiva, ¿no? Este horizonte era extraño a la izquierda, que por su ceguera economicista ignoraba la dimensión de la cultura. Entonces se puede comprender la soledad de Arguedas. Habiendo roto con el indigenismo criollo, paternalista y despectivo hacia el andino, tampoco podía identificarse con el mito revolucionario, que seducía a la juventud y que preconizaba una lucha armada, una revolución, ideas a la postre que se han demostrado como fantasías poco constructivas. Pero tampoco es que Arguedas pudiera inhibirse de sentir simpatía por la vehemencia justiciera de la nueva izquierda. Atrapado entre la lucidez de su visión, a la que no podía renunciar, y el afecto y admiración por la izquierda, de la que tampoco podía retraerse, Arguedas sufre la soledad del visionario incomprendido. Y él mismo duda. A veces, por ejemplo, se deja ganar por la retórica inflamada del cambio radical. Son nativas a la Revolución Cubana y la idea de que la única opción al comunalismo es la fuerza invencible del hombre de Vietnam. Es también el anuncio de la calandria de fuego. Pero en otros momentos es más lúcido y realista. Por ejemplo, en el artículo del semanario Oiga, donde él apoya la reforma agraria del gobierno del general Velasco y de alguna manera pues pone una esperanza en el régimen que en ese momento se estaba iniciando, ¿no? Yo creo que en general en Arguedas hay una idea de hacer el hombre en el centro de la sociedad, esto que ha sido desarrollado por el mundo, ¿no? Hay una crítica al capitalismo, pensando que el capitalismo es la codicia que envilece la vida, ¿no? Es la codicia que vorazmente destruye sin reparar
en la creatividad y en las posibilidades constructivas del ser humano, que convierte al ser humano en medio, ¿no? Pero en el fondo hay en Arguedas, como señaló ayer Alejandro Ortiz, una gran confianza en la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Pensaba que más allá de la época que estaba empezando y la violencia que se desencadenaría, lo que había de primar es la alegría y la creatividad. Para Arguedas, la misma escritura es un acto de la vida destinado a afirmar la esperanza. Creo que de esta perspectiva debe interpretarse la frase enigmática dedicada a Gustavo Gutiérrez en el último diario de los zorros, cuando dice: es mucho menos lo que sabemos que la gran esperanza que sentimos, Gustavo. La frase nos dice que la esperanza es un ánimo que no puede sostenerse en el saber, siempre insuficiente y controversial. Por lo tanto, debe entenderse como la apuesta a una afirmación incondicional de la vida. Pero la frase está puesta entre signos de interrogación. Además, es una pregunta que busca una respuesta y está dirigida al padre Gustavo Gutiérrez, a quien Arguedas llama el teólogo de la liberación. La obra de Arguedas estuvo dedicada a desmoronar los estereotipos coloniales, a permitir que los peruanos pudiéramos ver sin los filtros ideológicos que secuestran y desvirtúan la experiencia, o más bien que la predeterminan en una dinámica de abuso y resignación, de desprecio y odio. Su discurso, por tanto, es fundacional. En vez de satanizar o misificar a sus personajes y escribir parábolas sociales, Arguedas trata de imaginar individuos con un rostro propio. De ahí que sus personajes sean complejos y distintos entre sí. Hay gamonales pérfidos, pero también los hay poseídos por una fiebre de santidad. Y hay campesinos que perseveran en los valores de su mundo, pero igualmente de los que se avergüenzan de sí mismos y traicionan o olvidan a los que dejaron atrás. Arguedas, como ha sido señalado tantas veces, dio un camino para posibilitar la afirmación nacional de la sociedad peruana. Ese camino empezaba en la vida propia de cada uno, siendo un primer paso una reconciliación interna que llevara a resistir el imperio del colonialismo interiorizado como racismo, a tener menos vergüenza y mayor seguridad, no sentirse como un condenado, sino como heredero de una tradición que está ahí, arrinconada pero viva. Quisiera terminar señalando lo relativo de la vigencia del legado de Arguedas. El Perú ciertamente ha avanzado mucho desde su partida. No obstante, el indigenismo criollo, con su lógica paternalista de negación de lo diferente, a mi modo de ver, sigue siendo una ideología muy poderosa, si no acaso dominante. De otra manera, no se entendería que este año no haya sido dedicado a la conmemoración del centenario de Arguedas, y tampoco se entendería que se sigan escribiendo trabajos como El perro del hortelano, o que hayan ocurrido los lamentables sucesos de Bagua. En este sentido, la entronización de Arguedas como héroe cultural y forjador de la cultura peruana es más un reclamo desde abajo que algo que ya ha sido sumido desde las altas esferas del poder. Muchas gracias. Posible para emerger con imágenes que son contraintuitivas, en el sentido de estar en contra del sentido común, y hasta chocantes, pero que finalmente resultan visionarias, que seducen a la imaginación y por tanto persuaden, convocan, comprometen. La consecuencia, lo he dicho, y que por tanto resultan radicalmente innovadoras. Se puede imaginar una gama de posibilidades que tiene en un extremo al divulgador que recicla los estereotipos del momento. Su obra puede ser entretenida y llegar al gran público, pero en el otro extremo de la creación no es entonces el entretenimiento solamente, sino la redefinición de la realidad, empezando por los cambios en la gente que recibe de lleno los impactos de las nuevas creaciones. En ese sentido, el fundamento del arte, como dice Heidegger, en el horizonte de la época donde toman forma. En principio, entonces, podemos diferenciar a las obras que permanecen dentro del sentido común vigente de aquellas otras obras que son capaces de nombrar lo oscuramente presentido, que traen a la palabra y a la conciencia. Al extremo de la gama tenemos al creador, a la persona capaz de relativizar las representaciones hegemónicas, lo que significa no solo anunciar el futuro, sino también forjarlo. Toda la realidad viene de lo posible, y el autor creativo es capaz de sumergirse en el mundo ignorado de lo